Buen día, hermanos. ¿Cómo les va? Nos estamos saludando en el último sábado de este año 2019. Espero que podamos recordar todo lo que hemos pasado y proyectarnos a hacer cosas interesantes en el futuro, sobre todo tomados de la mano de Dios. Estuve pensando qué cosa reflexionar y pienso que es lindo recordar las promesas de Dios para empezar con, decimos, nuevas pilas, el próximo año. Hay una promesa en particular que me presentó varios desafíos de estudio, su implicancia, sus alcances. Y me gustaría compartir con ustedes esta promesa. De paso, un desafío para aquellos que componen música. No encontré en el himnario adventista, si me equivoco, por favor, corríjanme, cantos que hablen de esta promesa, que alaben a Dios por esta promesa. Sí encontré de otras denominaciones religiosas, pero no de la iglesia adventista. Así que es un desafío. Los invito a que busquemos lo que dice Juan en Apocalipsis. Si por favor pueden poner la presentación. No sé cómo avanzamos. Esta promesa se encuentra en Apocalipsis. El apóstol Juan está agradeciendo a Dios, como ustedes pueden notar allí en Apocalipsis 1:6, porque Dios nos salvó. Pero además, al salvarnos, ¿qué dice que nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Juan lo que está diciendo es, qué interesante, algo que aparentemente tiene ya su cumplimiento en el futuro, como pasa en el Apocalipsis. Las cosas parece que ya están sucediendo, aunque vienen a futuro. Y estas promesas, o esta situación, se reitera, como ustedes ven, en otros versículos de Apocalipsis. Allí ustedes tienen y pueden buscarlo también en sus Biblias. Dice Apocalipsis 5:10, de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de Dios y reinarán sobre la tierra. Y en Apocalipsis 20 aparece incluso como una bienaventuranza, que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán sobre la tierra, o reinarán con Él 1000 años. Bueno, cuando estaba repasando esta esperanza, me surgieron algunas inquietudes. Me hice estas 3 preguntas. ¿Por qué Dios hace sacerdotes y reyes a sus redimidos? ¿Cuál es la función de un sacerdote rey? ¿Esta actividad tiene algo que ver con nuestra misión hoy? Sabemos que existe mucha confusión en el mundo actualmente respecto a qué vamos a hacer cuando estemos viviendo en la eternidad. No voy a mencionarlas. Hay abundantes creencias acerca de qué van a estar haciendo los que sean salvos. Pero hoy me quisiera proponerles que repasemos en la Biblia este aspecto interesante sobre esta promesa de Dios, de hacernos sacerdotes y reyes. Ante todo, es bueno que aclaremos qué significa ser un sacerdote. Si nosotros tuviéramos que hacerlo, bueno, tendríamos que pasear desde el Génesis hasta casi toda la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento. Así que me voy a tomar la libertad de resumirlo un poquito. Ustedes después pueden leer algunos capítulos claves, sobre todo en lo que tiene que ver allí con Levítico, donde describe la función de los sacerdotes, o incluso antes, ¿no es cierto?, con otros sacerdocios. Pero en realidad tenemos que pensar que un sacerdote se encargaba
de representar a Dios ante el mundo y ser intercesores ante Dios. Otra responsabilidad que tenían los sacerdotes era que tenían que enseñar la ley. Nosotros diríamos hoy la Biblia, ¿sí? Tenían que enseñar lo que Dios había dejado revelado en su palabra, los estatutos divinos. Incluso oficiaban en algunas ocasiones como jueces. Algunos incluso como sacerdotes recibieron el oficio profético. Así que como vemos es bastante amplio, la capacidad o las funciones que tenían los sacerdotes. Me gustaría que también notáramos que no solo Juan habla de esta situación, sino que Pedro destaca también este aspecto de los creyentes. La diferencia es que Pedro dice ya que los creyentes están siendo reyes y sacerdotes para Dios. Quizás me pueden acompañar en 1 de Pedro 2:9. Allí tenemos el pasaje. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y miren qué magnífico, cómo resume Pedro esta función de ser sacerdote rey. ¿Cómo la resume? ¿Qué tienen que hacer? Anunciar, proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué extraordinario, qué privilegio! Entonces, ¿qué es ser sacerdote? Un proclamador de la salvación de Dios. Así sea como representantes, instructores, jueces, profetas. Como vimos entonces, para Pedro y para Juan, todo seguidor de Dios es un sacerdote y un rey. No solo aquí y ahora, sino cuando lo va a seguir siendo en el futuro. Veamos un poco más sobre la cuestión de ser sacerdotes que proclaman la salvación. La Biblia nos dice que esto viene desde el Edén. Cuando Dios creó a los dos primeros seres humanos, los denominó, ustedes saben, Adanes, porque estaban hechos de la tierra, los hizo varón y mujer. Hoy podríamos llamarlos terrícolas, si queremos ponerle un nombre un poco más. En Génesis 1, 26, 27, si me quieren acompañar, podemos leer allí un pasaje conocido. Dice, hagamos al hombre, o humanidad, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es Dios quien está hablando, y dice, tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a la humanidad a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Notan ustedes? Dios creó a los dos Adanes como encargados de hacer ¿qué? Gobernar, ser reyes en la tierra. Ellos eran los que gobernaban en nombre de Dios y tenían que hacerlo conforme al liderazgo divino, que tenía que ver con un liderazgo de amor y de servicio. ¡Qué interesante! Eran reyes entonces porque gobernaban y también sacerdotes porque representaban a Dios ante la creación de la tierra. Proclamaban sus designios y la cuidaban. Como bien sabemos, todo esto iba bien hasta que pasó ¿qué cosa? Lo que encontramos en Génesis 3, ¿no es cierto? La caída. Y en Génesis 3:15, un pasaje que también muy conocido,
pueden leerlo si gustan, Dios tuvo que anunciar que iba a restaurar la situación, agregando un sacerdocio adicional. Se trata del sacerdocio mesiánico. Este sacerdocio proclamaría nuevamente cómo es el gobierno divino y su relación con los que Dios creó. Y esto operó un cambio ahora en la proclama que debían tener los sacerdotes humanos después de la caída. A partir de ese momento, el sacerdocio entonces, podemos avanzar, se diferenció en dos tipos. Un sacerdocio mesiánico y un sacerdocio tipológico o de proclama. La Biblia detalla, mejor dicho, en qué difieren las responsabilidades de ambos sacerdocios, porque no son iguales. Vamos a ver el primero, el sacerdocio mesiánico. Este sacerdocio, dice la Biblia, y ustedes lo saben porque lo destaca muy bien, sobre todo el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, que este sacerdocio es único. Requiere que el sacerdote sea el sacrificio y que con su sangre purifique del pecado. Es único porque pertenece al Mesías prometido desde Génesis 3:15. El apóstol Pablo destaca este hecho, ¿quieren acompañarme leyendo? En Hebreos el capítulo 7, 26 y 27. ¿Qué dice allí? Hebreos 7, 26 y 27. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no necesita, como los otros sacerdotes, ofrecer cada día primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Por lo tanto, el sacerdocio mesiánico es diferente al sacerdocio tipológico. El objetivo de los dos sacerdocios, mesiánico y tipológico, es procurar restablecer el orden del gobierno divino en la tierra con una amplitud mayor a la original. Este sacerdocio mesiánico es eterno. Desde la eternidad Dios tuvo su representante divino. Reiteramos, este tipo de sacerdocio mesiánico surgió debido ¿a qué? A la necesidad de recuperar el gobierno de Dios en la tierra. Cristo en sus sermones destacaba que estaba llegando, ¿qué cosa? El reino de Dios. El sacrificio que haría de su persona el sacerdote mesiánico lo representaban los sacerdocios tipológicos. Siempre sobre un altar con el sacrificio de animales, esto ya lo conocemos. Esto se hacía, como ustedes saben, en un espacio abierto, simbolizando que iba a poder ser visto por todos. Todos los ojos iban a poder ver este sacrificio. Y además ocurriría en la tierra. Pero también en una revelación mayor que se le dio a Moisés, ustedes saben, no terminaba allí lo que iba a ser este sacerdote mesiánico, sino que su tarea se iba a extender después en una labor intercesora que se representaba en el lugar santo y en una labor de juicio que se representaba en el lugar santísimo. Estas actividades en estos últimos dos lugares, estaban cerradas a los ojos humanos. Ustedes saben que esto se hacía referencia a que esta actividad no iba a poder ser vista por los seres humanos porque se iba a realizar en el cielo.
Hay dos aspectos fundamentales del sacerdocio mesiánico. El primero, según la Biblia, es el Mesías, el Hijo de Dios. El segundo aspecto es que el Mesías es un sumo sacerdote que se sacrifica a sí mismo y que vive siempre para interceder. Y Pablo agrega que este sacerdocio es del tipo de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec, además de sacerdote, ¿qué era? Rey. La Biblia agrega que el sumo sacerdote mesiánico es también un ser humano, porque lo dice Génesis 3:15, porque desciende de la simiente de la mujer. Es el nuevo Adán, según Pablo en Efesios 2:14. Y también Pablo agrega, para que ustedes puedan leer un poco más después, si gustan, en Romanos 5 y 1 Corintios 15, que era necesario que viniera ese sacerdocio mesiánico por causa del pecado del primer Adán. Algo que ya estuvimos diciendo hasta aquí, pero que por las dudas lo recordamos. Jesús, entonces, como Mesías, consideró que su sacerdocio era del tipo de Melquisedec. ¿Recuerdan que utilizó, al igual que Melquisedec? Ustedes pueden buscar allí en Génesis 14, el versículo 18. ¿Qué utilizó? ¿Qué simbología utilizó Melquisedec? El pan y el vino. ¿Dónde utilizamos ahora nosotros como descendientes o seguidores descendientes de Jesús? ¿Cómo lo estableció Jesús? Con la Santa Cena. El Mesías y sumo sacerdote de esta orden era central que ofreciera su vida para llegar a ser el mediador de un nuevo pacto con el cielo. ¿Por qué en el cielo? Porque debía justificar ante el resto de los seres creados por Dios ante el universo que los redimidos de la tierra por los que Él hizo este sacrificio podían volver a ser parte de la comunidad celestial. ¿No decimos amén, hermanos? Amén. Por la gracia de Cristo podemos ser nuevamente parte de esta comunidad celestial. Extraordinario, esto lo resalta justamente Juan en Apocalipsis. Bueno, veamos ahora un poquito la tarea de los sacerdotes tipológicos. Espero que no se aburran. Vamos a tratar de que sea interesante. Dijimos que los diferentes sacerdocios tipológicos representaban y acompañaban anuncios que explicaban lo que iba a ser el sacerdote mesiánico. Esencialmente la tarea de un sacerdote tipológico era entonces proclamar y representar a Dios. ¿Cómo eran los comienzos? Ahí ya se adelantaron los chicos, sí, me pusieron. Ya hablamos un poquito de los dos primeros Adanes, que se extendió hasta la época patriarcal, ¿sí? El Edén se constituyó en el primer santuario que mostraba los objetivos de Dios a ser reproducidos en el resto del planeta. Y así como en Edén fue el lugar del encuentro de Dios con los primeros Adanes, en Apocalipsis se nos dice, al final, en los últimos capítulos, que Dios también va a ser un santuario en la tierra para reencontrarse con los redimidos de la tierra. Al momento en que los Adanes pecaron, los dos primeros, la proclama cambió. Ahora el varón debía representar la muerte que se introdujo en toda la creación por causa del pecado. Sabemos cómo lo hacía, ¿recuerdan? Levantaba un altar con piedras sobre el que colocaba un animalito para ser sacrificado. En ese momento, el énfasis de la proclama tenía que ver con que el sacerdocio mesiánico iba a ser un sacerdote que se sacrificara a sí mismo para revertir el proceso del pecado y del mal y establecer nuevamente el reino de Dios. Y el anuncio mediante el sacerdocio de la mujer implicaba el ser la portadora de la vida del Mesías. Ustedes conocen que esto lo reconoció incluso a Adán. Ustedes quieren leer en Génesis 3, versículo 20. ¿Qué pasó? ¿Qué hace allí Adán? Lo reconoce poniéndole nombre ahora al segundo Adán, porque antes eran todos Adanes, ¿sí? Todos eran Adanes. Así que ahora le pone un nombre. ¿Cómo la llama? Eva, que significa
la que va a traer la vida. Porque va a haber vida ahora hay esperanza, hay vida. Y ustedes saben que durante los siglos que vinieron, incluso la misma Eva, ¿no es cierto?, ya cuando concibió a Caín, pensó que ya en la simiente de Caín, ¿no es cierto?, iba a venir la esperanza. No. Todas las mujeres a lo largo de la Biblia se describen que sufrían por no poder dar vida. ¿Por qué? Porque eso implicaba que no iban a poder tener el privilegio de ser ellas de las portadoras ¿de qué? Del Mesías, de la nueva vida que Dios iba a traer. Y además, el anuncio de la salvación a través de las mujeres contenía especificaciones claves para el respeto a la vida de todo ser humano, junto con la prohibición de quitarla en rituales religiosos. El concepto principal detrás de este hecho, ustedes lo conocen, aparece en una expresión que Dios le da a Noé, capítulo 9, verso 6, si quieren poder leerlo. Allí la razón, ¿cuál es? Que los seres humanos son portadores de la imagen de Dios y por lo tanto su vida no podía ser eliminada de ninguna manera. Entonces, cuando Dios suscitó el sacerdocio mesiánico, los dos primeros Adanes, varón y mujer, asumieron el sacerdocio tipológico para proclamar la labor redentora del sacerdote mesiánico. No solo se iba a sacrificar, sino que iba a traer nueva vida. La proclama que Dios encargó a los varones y las mujeres se extendió durante la época patriarcal y más. Y de paso, su proclama no tenía nada que ver con la forma posterior desvirtuada de los sacerdocios que surgieron en distintos pueblos y culturas, en las que se implementaban rituales de fertilidad, prostitución y sacrificios humanos. Ustedes saben, cada vez que Dios dice cómo hay que hacer las cosas, aparece alguien que mete la cola, como decimos vulgarmente, ¿no es cierto? Y hace que se desconozca las órdenes que Dios dio sobre cómo había que hacer las cosas. El nacimiento del Mesías por medio de una mujer virgen ilustra el hecho de que no portaría pecado por recibir la simiente de un varón, sino que sería una simiente nueva, llegando a ser el primogénito de una nueva humanidad. A lo mejor podríamos decir con un ADN mejorado. Podemos decirlo también de otra manera, así como Dios completó la humanidad extrayendo del primer Adán varón al segundo Adán mujer, del Adán mujer extrajo al nuevo Adán. ¿Sí? Pablo explica esto en sus cartas. Bueno, otro sacerdocio tipológico. ¿Avanzamos? Quizás pueden avanzamos uno más. La Biblia nos habla del sacerdocio de Melquisedec, ya algo dijimos, ¿no es cierto? ¿Qué tenía de particular este sacerdocio? Saben ustedes, me encontré con un montón de cosas y me voy a poner un poquitito especuladora quizás con algunas cosas que voy a decir y ustedes acéptenlas o no. El apóstol Pablo describe bien este sacerdocio en el libro de Hechos. Este era sacerdote y rey o gobernante de la ciudad de Salem. ¿Quieren leerlo? Allí en Apocalipsis 14 se habla de Melquisedec. ¿Sí? Se dice que era rey de Salem. Que ustedes saben, posteriormente se transformó en Jerusalén. El mismo tipo que el de los primeros Adanes. Su línea no provenía del sacerdocio levítico. Lo sabemos porque el sacerdocio levítico es posterior. Es posible, y esto vuelvo a reiterar, es una especulación, que esto haya sido el lugar donde moraban quienes todavía eran testigos presenciales del diluvio y habían vivido en la época antediluviana, pues sabemos que en esta época que se menciona aquí en el capítulo 14 de Génesis, todavía vivían Noé y todavía vivía Sem y probablemente alguno de sus otros hijos. Así que ellos probablemente eran reconocidos como sacerdotes del Altísimo. Aunque no se menciona que oficiara con sacrificios en esta ocasión,
Es probable que lo hicieran. No obstante, fíjense ustedes qué interesante, en ocasión del encuentro con Abraham, este sacerdote es capaz de reconocer que Abraham estaba siendo bendecido para continuar la línea sacerdotal. Y lo hace festejando con que con el pan y el vino, porque estaba cierto de que Dios estaba por cumplir sus promesas de traer al sacerdote mesiánico, ahora eligiendo una línea más directa. En Abraham se iniciaría la continuidad de este sacerdocio del Altísimo. Por esa razón, avanzamos un poquito en la historia. ¿Recuerdan qué pasó con el rey David? Conquistó la ciudad de Jerusalén, donde vivían todos estos vestigios de estos sacerdocios. Y recuerdan, la conquista de la ciudad de Jerusalén la hizo pacíficamente. No la hizo en forma para matar a todos allí, sino que integró en su gobierno a esta gente de sacerdotes y reyes. Y Jesús, sabemos, tomó los símbolos del pan y el vino, como ya dijimos, para mostrar la continuidad de este sacerdocio que viene desde Melquisedec, pero que ya probablemente sea porque arranca desde el Edén. Muy bien. Otro sacerdocio tipológico. Sacerdocio arónico y levítico. ¿Qué rol tuvieron estos sacerdocios? Bueno, Dios implementó un sacerdocio particular para que representara un poco más de lo que iba a ser el sacerdote mesiánico. No era solo un sacrificio, sino ahora también, ¿no es cierto?, iba a ser intercesor y también juez al final. Aunque en un comienzo, digamos así, no existía la tribu de Leví encargada de ser ministros, acompañadores del servicio arónico, porque ustedes saben que eso no era así, sino que Dios había indicado que todo el pueblo era sacerdote y rey. ¿Recuerdan? Éxodo 32 nos dice la razón por la que Dios tuvo que suspender al pueblo de Israel de su labor de ministros completos en las cuestiones del santuario. ¿Qué dice Éxodo 32? La razón fue ¿por qué? Por el pecado de adoración del becerro de oro. Entonces la tribu de Leví fue escogida, ¿no es cierto?, para hacer esta tarea de ser ministros directos del santuario. El pueblo de Israel, noten, había sido elegido como un pueblo de sacerdotes y reyes, al igual que habían sido escogidos Adán y Eva, los patriarcas, y ¿qué más? Melquisedec. Pero el pueblo seguía siendo responsable de acompañar los rituales. ¿Con qué lo hacía? Con las fiestas, con las fiestas en el año. Muy bien, aparece, si ustedes quieren ver Números 3:12, ustedes pueden notar allí específicamente la orden de Dios de que el pueblo no podía ahora realizar esta representación. La revelación dada a los patriarcas incluía la representación de la muerte del Cordero de Dios en un espacio abierto, dijimos, y ahora había que representar en el espacio del cerrado que simbolizaba el cielo lo que iba a ser este sacerdocio Mesías. Nadie, excepto los descendientes de Aarón, podían ingresar a esos espacios, ustedes saben, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era solo el sacerdote Mesías el que iba a hacerlo en el cielo. Y este tipo de sacerdocio caducó. ¿Cuándo caducó? ¿Ustedes recuerdan? Cristo murió. ¿Y qué evento interesante ocurrió que señaló el cese de este tipo de sacerdocio arónico y levítico? Él se rasgó el velo del templo, ¿sí? Y Jesús mismo lo menciona. Ya Él se constituyó ahora en el sacerdote y rey que oficiaba en el cielo. Un último sacerdocio tipológico. Ya lo vinimos algo mencionando, pero vamos a volver a comentarlo. El sacerdocio del pueblo de Dios.
Una vez que la promesa del sacerdocio mesiánico se concretó, el énfasis de la proclama de los sacerdocios entonces arónico y levítico cambió. Su servicio caducó y comenzaba un tiempo nuevo que debía acompañar la labor del sacerdocio mesiánico en sus siguientes etapas o ministerio en el cielo. No caducó el sacerdocio del pueblo, noten, solo el arónico y levítico. El del pueblo continuó ¿dónde? En la iglesia cristiana. Esta transposición la está haciendo Pedro y en alguna medida también Juan. Dios llamó a todo el pueblo de Israel, según Éxodo 19:6, si me quieren acompañar para que lo recordemos juntos. ¿Qué dice allí? Éxodo 19:6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. La etapa tipológica de representación del sacerdocio que venía desde el Edén no cesó. Dios asignó este rol al pueblo de Israel. El sacerdocio del pueblo consistió mayormente en algo que dice el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 3, 1 y 2, si me quieren acompañar. ¿En qué consistió mayormente este sacerdocio? En resguardar, ser depositario de las promesas y resguardar la palabra de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque formaron parte de una estrategia divina para que no se perdiera en el conocimiento de los seres humanos quién era el Dios verdadero. Si nosotros tenemos que preguntarnos por qué, ustedes saben, los seres humanos entran en una etapa de recambio. Unos nacen, mueren, y en el proceso pasan al olvido muchas cosas y entre ellas podía haber pasado esto. No nos olvidemos, después del diluvio, apenas no pasaron 200 años que ya tenemos el problema de Génesis 11 allí, que se destaca la Torre de Babel. Otra vez los seres humanos rebelándose contra Dios, ¿sí? Decimos, pero qué increíble, todavía vivían Noé, Sem y el resto. Y otra vez tenemos gente que no quiere no quiere reconocer a Dios. Muy bien, el pueblo de Israel fue elegido entre otras naciones para ser los depositarios de las promesas y anunciarlo al resto de los pueblos. Fue parte de la estrategia divina, como ya dijimos. Y esta responsabilidad pasó a la iglesia cristiana. Este sacerdocio tipológico del pueblo siempre estuvo presente desde los tiempos de los dos primeros Adanes. Y entonces nos dice la Biblia que Dios la extendió ahora a la iglesia cristiana y la va a extender a este oficio ¿por cuánto leímos en la promesa del comienzo? Por la eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo restauró a la raza humana a su estatus original de reyes y sacerdotes que se había perdido en el Edén, para que sigan manteniendo ese rol como parte de su identidad en la eternidad. Pedro usa el lenguaje de sacerdote para la iglesia, y lo mismo que Juan entonces. Cada creyente debe ejercer su sacerdocio. ¿Por qué? Porque eso indica que está siendo restaurado a la imagen de Dios nuevamente. Es ciudadano del reino e hijo de Dios. ¿Notamos la importancia de esto? Si yo soy sacerdote y rey, es porque estoy siendo restaurado a la imagen de Dios nuevamente. Los creyentes de la iglesia cristiana tienen el inmenso privilegio como sacerdotes de representar el carácter de Dios y acompañar el sacerdocio mesiánico en sus etapas finales del plan de redención. Dios ya cumplió su promesa. El sacerdote mesiánico apareció. ¡Qué privilegio! Acompañar su ministerio aquí y ahora. Dios nos volvió a restaurar, como dice Juan, a salvar y a restaurar como reyes
y sacerdotes para Dios por la eternidad. Recordemos, este sacerdocio del pueblo se alista directamente bajo la orden del sacerdocio real del Mesías, como describe Apocalipsis. Su duración no va a cesar, hacemos el resumen. Tendrán la responsabilidad de mantener en el recuerdo, fíjense nuestra tarea, en el recuerdo de todos los habitantes del universo, no solo de la tierra, el sacrificio que hizo Dios para salvar a los seres humanos y eliminar el mal del universo. ¿Repasamos lo que dijimos hasta aquí? ¿Pueden poner, por favor, avanzar? Bueno, no sé si lo notan, ustedes en la pantalla grande probablemente sí. Entonces tenemos dos tipos de sacerdocio. Sacerdocio mesiánico, sacerdocio tipológico. Y dentro del sacerdocio tipológico, el que más nos interesa resaltar es el que nos compete ahora, ¿no es cierto? El que viene desde el Edén y continuará por la eternidad. El sacerdocio, el que son sacerdotes y reyes. La promesa eterna de Dios es volver a restaurarnos a la identidad que perdieron los dos primeros Adanes. En Cristo somos hechos nuevas criaturas, somos hechos de nuevos sacerdotes y reyes para Dios. Dios desea restablecer a sus hijos fieles para representarlo, proclamando su carácter amoroso ante el universo. ¡Qué privilegio, mis hermanos! ¿Estamos entendiendo cuánto quiere hacer Dios de grandioso por nosotros? ¿Cuánto cantamos de estos que ahora somos, por la gracia de Dios, nuevamente reyes y sacerdotes para Dios por la eternidad? Vamos a proclamar su carácter. ¿Avanzamos, por favor? Vamos a recordar entonces, nos hicimos 3 preguntas. ¿Cuál es la función de un sacerdote rey? Representar y proclamar la gracia de Dios. Dios nos salvó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Segunda pregunta que nos hicimos. ¿Por qué Dios hace sacerdotes y reyes a sus redimidos? Porque con gozo proclamarán eternamente su carácter amoroso al redimir a los seres humanos y rescatar al universo del mal. La tercera pregunta que nos hicimos. ¿Tiene esto algo que ver con la misión hoy? Un rotundo sí. Sí. Lo dice el apóstol Pedro. En un mundo confundido por muchas proclamas diferentes, Dios quiere que todos, sin distinción de sexo o edad, anunciemos con gozo su salvación. El mensaje actual de los sacerdotes tipológicos es estar bajo el liderazgo del sacerdocio mesiánico, proclamando la certeza de la redención obrada por él. ¿Cuántos de ustedes quieren exclamar agradecidos? ¿Avanzamos a lo último? Lo mismo que Juan. ¿Leemos todo? Gracias, Señor, porque nos salvaste y nos hiciste, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Dios nos ama. Recordemos el inmenso privilegio entonces que tenemos de representar nada más y nada menos que el carácter de nuestro grandioso Señor y Dios. Y ser colaboradores con Él en esta tarea inmensa de proclamar cómo realmente es Él, no solo aquí en la tierra, sino en todo el universo. Que el Señor los bendiga.